tema de corrección. Habíamos visto esto. Ya. Estábamos comentando el tema de, bueno, el contexto de cortocircuito guarda relación principalmente con que hay elementos o componentes del sistema que probablemente nunca operen, o una vez al año, con suerte, pero que en general, como la condición de falla no la podemos impedir, aunque tomemos todos los resguardos, la ley de Murphy es maravillosa, y por último está el factor natural o humano que hace que eventualmente se puedan originar fallas. Y yo les comentaba que acá, en este caso, ¿cierto?, vemos un paño típico para rayos, interruptor, transformador de corriente, desconectador, transformador de potencial. Y este esquema, esta estructura se replica en distintamente el nivel de voltaje. La única diferencia está en el tamaño de los componentes. Y por tanto, a medida que aumentamos el nivel de voltaje, probablemente las formas y los tamaños van a cambiar, pero la estructura no va a cambiar. Y aquí, fíjense que en este caso, también podemos replicar lo mismo para el caso, ¿cierto?, de una celda de media tensión. En la celda de media tensión, de nuevo, tenemos el transformador de potencial, transformador de corriente, tenemos el relé que actúa sobre el interruptor, y en el caso de la media tensión es frecuente encontrarnos con este transformador, un transformador que se llama residual, cuya función principalmente es medir I sub A más I sub B más I sub C. Normalmente en una red se trabaja en forma equilibrada y por tanto I sub A más I sub B más I sub C normalmente me va a dar 0. Y por tanto este transformador de corriente en condiciones normales me va a dar, ¿cierto?, una corriente de información baja, 0 o un poquito, ¿cierto?, mayor. Pero en el caso, ¿cierto?, de existir un desequilibrio, una falla tierra, una falla bifásica, este transformador captura el fenómeno y por tanto informa al relé para que el relé tome la acción de control. Ahora, la acción de control del relé va a depender de cómo nosotros lo ajustemos, cómo se parametrice. Y por tanto ahí la importancia de que tengamos el próximo semestre este ramo de protección, porque ahí vemos los criterios orientados principalmente a la parametrización. Ahora, respecto de la topología, fíjense que acá se usa un diagrama unilineal porque todo esto está en la celda. No se puede visualizar directamente, pero básicamente las partes y piezas son las mismas. Fíjense que aquí no está el pararrayo. No está el pararrayo porque el pararrayo va aquí arriba, en la barra principal. Ahora, en función de esto, de esta mirada, también necesito comentar aspectos complementarios. El primero es que si vemos el patio, en el patio hay un desconectador. Bueno, en el caso de media tensión también hay una celda que hace la misma función, que sería esta. Aquí tenemos el típico desconectador. En este caso es un desconectador motorizado, aquí está la estructura, que me permite, ¿cierto?, abrir o cerrar este desconectador. Ahora, normalmente cuando hablamos de desconectador tenemos dos formas de identificarlo: null y null. Null, ¿qué significa null? Solamente está el desconectador. Y null significa que está con un juego de fusible. Y por tanto acá normalmente nosotros vamos a encontrar con distintas topologías en media tensión, donde en algunos casos se incorpora el fusible únicamente como una suerte de, ¿cierto?, reiteración, ¿cierto?, de protección frente a cortocircuito. Ahora, otro aspecto que también me interesa comentar tiene relación con lo siguiente. Si yo tengo una instalación industrial y aquí tengo una barra, entonces yo puedo poner un interruptor con su respectivo relé y sus respectivos TC para, por ejemplo, alimentar un motor. Y por tanto yo protejo el motor con un interruptor. Ahora, el detalle es que si este motor tiene un ciclo de trabajo intermitente,
on, off, on, off. Cuando yo no necesito del motor, lo tengo que dejar fuera. Ahora, ¿cómo hago para que este motor quede fuera de servicio? Le doy desde una señal externa una indicación a este relé para que bote y desconecte el motor. Ahora, fíjense, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos usando el relé para desconectar el interruptor, pero no por falla, sino que por condición de maniobra, por proceso. Y por tanto, en ese contexto, el interruptor está pensado para hacer una cantidad de operaciones en una cierta cantidad de tiempo. Pero aquí exacerbamos el problema. El interruptor está diseñado y pensado principalmente para abrir frente a condición de falla. Pero aquí le estamos dando otro sentido, otro uso. Por tanto, en ese contexto, ustedes se van a encontrar con una topología complementaria. ¿Cuál es esta? Se instala un fusible extraíble y se instala también un contactor extraíble. Y por tanto, en aplicaciones industriales, ya sea cementera, celulosa, etc., ustedes se van a encontrar mucho con esta configuración. Es una configuración que trata de replicar el efecto de acá, con la particularidad de que, claro, el contactor ahora es el encargado de desconectar el motor. Y un contactor tiene, por condición de diseño, la funcionalidad de hacer muchas operaciones sin que eso ponga en riesgo su integridad. Y por tanto, el contactor, en conjunto con el relé, permite maniobra y permite también protección de sobrecarga. ¿Profe? Dígame. ¿Y el guardamotor? ¿En qué parte ya? No, el guardamotor es baja. Ah, en baja. Ah, Eso ya. baja. Aquí estamos. Aquí está hablando solamente de media. ¿No? En el guardamotor en realidad es un dispositivo complementario, pero en realidad no tenemos ningún relé de por medio. O sea, no, en la protección, el automático en forma autónoma detecta la falla. El problema está aquí, es que cuando hay una falla en el terminal de motor de media tensión, tenemos o interruptor de poder con sus respectivos relés y transformadores, o bien tenemos este conjunto contactor fusible. Aquí estamos hablando, por favor, de media tensión. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que el contactor yo lo uso para encender y apagar en un ciclo de trabajo intermitente, y también con el relé yo protejo el motor de sobrecarga. Si hay una falla, un cohete, el fusible, ¿cierto?, protege, protección para cosas. Y por tanto, lo que tenemos acá es una configuración que es bastante más flexible, bastante más útil desde el punto de vista de la operación. Sin embargo, aquí hay un grave problema y un cuidado que hay que tener. El contactor, si aquí tengo una falla en el motor, se produce un cortocircuito, la corriente de falla va a pasar por aquí. Va a pasar por el fusible, va a pasar por el contactor. El contactor aguanta la corriente de cortocircuito, la soporta. Pero si el relé le da orden de apertura, el contactor no puede romper el arco. Y por tanto, si este relé, frente a una falla, le da indicación de apertura del contactor, se produce aquí una explosión. Murió el contactor, murió la celda y probablemente todo lo que esté en su entorno. Y por tanto acá la gran limitación es que al relé en esta configuración no se puede habilitar la unidad instantánea. Si yo no habilito la unidad instantánea, entonces le doy tiempo al fusible para que se quede. Y por tanto, aquí tenemos una foto. Fíjense, aquí se ve, por aquí logramos sacar la tapa, ¿cierto? El motor estaba desenergizado.
tengo el conjunto de fusibles, tengo el contactor. Fíjense que aquí se ve, ¿cierto?, el riel, donde está indicando de que este contactor es, ¿cierto?, se puede mover, ¿cierto?, se puede o enclavar, ¿cierto?, o sacar, y los fusibles también, son extraíbles, ¿cierto? Ahora, este es el caso de un motor de 6,3 kV de 2280 kilos, de una planta de cemento. Y por tanto acá lo que tenemos, ¿cierto?, desde el punto de vista de las protecciones es distintos componentes. Esto lo vamos a ver, esto lo vamos a retomar después cuando veamos protecciones. Ahora, dicho esto, lo que corresponde ahora es abordar el tema de las fallas. Cuando nosotros analizamos cortocircuitos nos podemos encontrar con 4 tipos de fallas. La falla trifásica, las 3 fases están involucradas, ¿cierto?, en el contacto directo. Tenemos la falla bifásica aislada, solo 2 fases entran en contacto. Falla bifásica tierra, 2 fases en contacto, ¿cierto?, con la referencia. Y monofásica tierra, que es finalmente una fase a tierra. Ahora acá, lo que estamos viendo es que primero identificamos lo que se llama la ZF, que es la impedancia de falla. La ZF reconoce que cuando se produce un cohete, se puede producir a través de una estructura. Y esa estructura puede originar impedancia. Ahora, como nosotros no sabemos el valor de la impedancia, ¿nosotros qué hacemos? Normalmente nos vamos al peor escenario, la peor condición, cortocircuito franco, que significa hacer ZF 0. Y por tanto nosotros, a la hora de evaluar un cortocircuito, formalmente ¿qué hacemos? Evaluamos el peor escenario. Sin embargo, en un estudio, uno debería hacer el cálculo de cortocircuito con ZF 0, con ZF 1 ohm, con ZF 5 ohm, con ZF 10 ohm, hasta 25 ohm, evaluando los distintos escenarios desde el punto de vista de la magnitud. Ahora, estos cálculos en realidad lo que están haciendo un poco es orientar respecto de cuál es el rango de magnitud de la corriente de falla. Pero cuando yo quiero especificar un interruptor, por ejemplo, me interesa la peor condición. Y la peor es cuando ZF vale 0. Además que cuando uno cobra, si uno cobra por un solo cálculo, como que da un poco de vergüenza. Entonces aquí le pone varios cálculos y así uno se siente más cómodo, ¿no?, más tranquilo, ¿no? Uno genera, digamos, un informe un poquito más, ¿cierto?, voluminoso. Ahora, antiguamente en CEP se evaluaban las 3 fallas. Perdón, la falla trifásica y las 3 fallas desequilibradas. Ahora bien, en el ramo de CEP, hasta ahora, eso tenemos que conversarlo todavía, ¿cierto?, hasta cuándo va a seguir esto. Hasta ahora, ¿cierto?, nosotros lo que hemos hecho es separar ambos. Y hemos en CEP dejado solamente la falla trifásica. Y la falla desequilibrada la hemos trasladado, ¿cierto?, al ramo de protección. Ahora, la razón de esto es que matemáticamente hablando, el desarrollo y el cálculo de falla desequilibrada genera un poquito más de complicaciones numéricas y por tanto hace que sea un poco más árido el análisis, ¿no? Y por tanto la idea es que el próximo semestre, ¿cierto?, ya con esta información y ya con el conocimiento del cálculo por unidad vamos a estar en mejores condiciones, ya un poquito más reposadas las cosas para poder abordar, ¿cierto?, la falla desequilibrada. Por lo pronto, nosotros hacemos solamente el estudio de la falla equilibrada. Y en este caso, como el comportamiento de las fases es el mismo, yo aquí puedo aplicar la teoría de redes tradicional. Y por tanto puedo usar un modelo por fase y puedo usar el modelamiento que hasta ahora hemos usado para poder, por ejemplo, evaluar una red en condiciones normales. De acuerdo a esto, nosotros ¿qué vamos a hacer ahora? Solamente vamos a evaluar falla trifásica en condición de falla franca. Impedancia de falla, ¿cierto?, 0. Esto, yo les pido un poquito de paciencia, ya lo vamos a ver. Yo sé que existen ganas, ¿cierto?, de poder enfrentar eso, pero créanme que en realidad hasta ahora yo le he preguntado a los estudiantes de protecciones qué opinan de que estos temas se vean en CEP, y hay un rotundo no. No, profe, déjelo aquí nomás, no. Porque en realidad es complejo la otra. Ahora, también a partir de esto, fíjense, tenemos nuestro diagrama. Aquí voy a considerar el siguiente caso. Tengo un generador, tengo un alimentador o una línea eléctrica lineal,
y tengo una carga conectada. En consecuencia, si yo tengo este sistema bastante acotado, bastante reducido, ¿qué es lo que tengo? Es que el generador entrega energía eléctrica a la carga. Ahora, ¿el generador cómo se representa? Para efecto del análisis de cortocircuito, nosotros trabajamos con los términos. Representamos el generador a través de una impedancia y una fuente de tensión. Esta fuente de tensión corresponde a la tensión interna de la máquina. Aquí estarían los terminales del motor. Por tanto, si ya muestra la barra 1, aquí tendría la barra 1. La línea la voy a representar como una impedancia serie. Y llego a la barra 2. Y por tanto aquí conecto la carga. Y la puedo representar la carga a través de una Z de la carga. Una impedancia. Aquí tengo la Z del generador y aquí tengo la Z de la línea. Por tanto, en condiciones normales, lo que yo tengo acá es una corriente que circula. Esta corriente I, pensando en un régimen equilibrado, empleando fasores, yo digo que la corriente del circuito será igual a la tensión del circuito dividido por la impedancia del circuito, ZG más ZL más Z de la carga. Y por tanto, esta corriente del circuito es la que nosotros llamamos normalmente la corriente normal. Normal de operación. Y por tanto, tenemos en consecuencia la impedancia del generador, la impedancia de la línea, la impedancia de la carga. Bueno, se produce en la barra 2 una condición de falla trifásica. Y por tanto, en la falla, la barra 2 se va a la referencia. Si yo tengo dos elementos en paralelo, la corriente se va por el camino de más baja impedancia. Y por tanto, la impedancia queda fuera. La impedancia de la carga. Toda la corriente se va a ir por el cuerpo. Y por tanto, pasamos de un circuito en condición normal a un circuito donde ahora la corriente es la corriente de cortocircuito. En este caso, trifásica. Y por lo tanto, tenemos condición normal, fíjense, condición de falla. La única diferencia es que ahora, en vez de tener una Z de la carga, ahora tengo un puente. Normalmente, si hablamos en términos numéricos, la impedancia de la carga es mucho mayor que la impedancia del generador y que la impedancia de la línea. Por tanto, como esta impedancia es mucho mayor que esta, entonces la corriente normal es una corriente bastante baja. Pero si yo saco la Z de la carga y hago un puente, la corriente queda limitada solamente por estas dos impedancias, que son pequeñas. Y eso origina que la corriente se dispare. Ahora, aquí, en condición normal, aplicamos fasores. La pregunta es, ¿podemos aquí aplicar fasores? Para poder analizar fasorialmente, lo que se cumple, ¿cierto?, es el régimen permanente. Un ciclo es igual al otro, e igual al otro. Régimen permanente. Pero resulta que si hay una falla, nosotros claramente queremos que esta condición no sea permanente. De hecho, dijimos, una condición de falla no puede durar más de un segundo. Y por tanto, este circuito claramente es transitorio, a la espera de que la protección bote. En este caso, podríamos pensar que aquí, ¿cierto?, habría una protección en los terminales del generador, un 52, que frente a una falla debería desconectar el circuito. Y por lo tanto, este circuito, con la condición del cohete, lamentablemente es un circuito transitorio. ¿Y cómo yo resuelvo un circuito transitorio? A partir de la formulación diferencial. Y por tanto, en vez de hablar de la tensión E fasor, en el régimen del tiempo, esta tensión se transforma en raíz de 2 RMS seno de omega t. La impedancia, la caída de tensión es R por I de t y L por dI de t.
en la bobina de la impedancia del generador. En la impedancia de la línea tengo la resistencia de la línea por I de T, pero en la inductancia tengo la inductancia de la línea por DI de T. Y por tanto, si yo agrupo la resistencia del generador, la resistencia de la línea, me queda la resistencia, ¿cierto? Como están en serie, la sumo. La inductancia del generador, la inductancia de la línea, la sumo porque están en serie. Y me queda entonces una ecuación donde la excitación, E de T, será igual a R por I más L de I de T. R, resistencia total, la suma de ambas. L, la inductancia total, la suma de ambas. ¿Y la tensión cómo es? Bueno, la tensión es una tensión alterna. Y por tanto tengo ecuación diferencial de primer orden con excitación alterna. Y aquí, por favor, fíjense, aparece el ángulo θ. Y aquí, por favor, ¿qué tratamos de interferir o indicar con esto? Bueno, resulta que la tensión es alterna. Por tanto, como la tensión es alterna, yo la dibujo visualmente. Fíjense, esta es la tensión. La tensión es alterna. Ahí, sigue para allá. Omega T, y esta es la tensión E, donde aquí tengo el E máximo. Entonces, ocurre una falla. La pregunta es, ¿qué tensión había cuando ocurre la falla? La tensión puede ser esta. Justo que la falla se origina cuando la tensión está bajando por cero. Pero también la falla puede ocurrir aquí, en el máximo positivo, o bien en el máximo negativo. Y por tanto, para indicar el instante en el cual se produce la falla, yo incorporo el ángulo θ. Por tanto, este ángulo me está dando cuenta de qué tensión había en el circuito cuando se origina transitoriamente esta condición de falla. Ahora, antiguamente aquí entrábamos a aplicar, ¿cierto? Y entrábamos en desarrollo, pero finalmente acá, ¿qué es lo que yo he planteado? Bueno, me voy a un libro y veo, ¿cierto? Para esta ecuación diferencial la solución. La solución de la ecuación diferencial de primer orden con excitación alterna tiene dos partes. Una que se llama solución particular y otra la general. O una solución que es continua y otra alterna. Y por tanto, aquí está, comparto con ustedes con todo cariño, esta expresión. Ahí está la expresión de la corriente de cortocircuito. Menos, la voy a anotar aquí por favor, la voy a anotar. La corriente de cortocircuito en el tiempo queda definida por menos raíz de 2 ¿cierto? Me voy a ver la corriente. ICC. Me voy a poner la división. ICC. Fíjense. Raíz de 2 ICC, ¿por qué cosa? Seno de θ menos phi por E elevado a menos R partido por L y por T. Esta es la solución particular. Más raíz de 2 ICC seno de omega T más, fíjense, θ menos phi. La solución general o alterna. Ahora, ¿qué cosa es ICC? Será la tensión RMS de la fuente partido por la impedancia del circuito. ¿Y cuál es la impedancia del circuito? Según lo que veíamos antes, fíjense que la impedancia del circuito corresponde a R más J omega L. La ZCC, o la impedancia del cortocircuito, será la raíz de la resistencia al cuadrado más omega L al cuadrado. Ese es el módulo. R cuadrado más X cuadrado raíz. ¿Y cuál es el ángulo de la impedancia? Donde phi en este caso sería tangente a la menos 1 de omega L partido por R. Y por tanto, ¿qué cosa es ICC?
la magnitud de la corriente de cortocircuito. ¿Qué cosa es teta? El instante en el cual ocurre la falla. ¿Qué cosa es phi? El ángulo de la impedancia del circuito. Y R y L corresponderían a la resistencia total e inductancia total. Por tanto, fíjense, tenemos una expresión donde, insisto, estos valores pueden tomar cualquier magnitud. Por tanto, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros analizamos el peor caso. Siempre nos vamos a la peor condición. ¿Cuál es el peor caso? Fíjense, aquí tengo dos términos, pero este está con positivo, este está con negativo. Por tanto, la peor condición sería que este término, en vez de restar, sumara. ¿Cómo logro cambiar ese ángulo? Con el signo, trabajando con la función seno. Seno de 0 vale 0. No me sirve, porque estaría anulando la componente continua. ¿Cuál sería el peor caso? El peor caso es que teta menos phi sea menos pi medio, o menos 90 grados. Seno de menos 90 es menos 1. Con el menos de acá me da más. Y por tanto lo que me queda, a partir de esto, es que la corriente de cortocircuito en el tiempo será igual a más raíz de 2 ICC, esto ya dijimos que era 1 por E elevado a menos R partido por L por T, más raíz de 2 ICC, seno de omega T, dijimos, teta menos phi, menos pi medio, por tanto que será menos pi medio. El seno de omega T menos pi medio es un coseno. Y por tanto, esta es la expresión que nos interesa cuantificar, la peor condición. Para poder evaluar esto, más allá del tema matemático, es mejor llevarlo a un tema gráfico. Y aquí lo puse en un tema gráfico, fíjense. Aquí dibujé ambas componentes. En rojo está la componente alterna. Por tanto, en rojo estaría esta componente. Esta es la que está en rojo. ¿Está? Después, la componente continua, aquí está en verde. Elegí el color más o menos feo, no importa. Verde. Es una exponencial decreciente. Por tanto, fíjense, es una exponencial que en el tiempo se va anulando. ¿Y cuál es la corriente total? La suma de ambas. Si yo sumo la onda roja con la onda verde, me da la onda azul, que sería la corriente de cortocircuito. ¿Qué vemos entonces? Fíjense, aquí tenemos varios aspectos a destacar. El primero, la corriente de cortocircuito total no es perfectamente senoidal. Es una componente que presenta incluso una asimetría. ¿Se dan cuenta que es asimétrica? No es perfectamente senoidal. Segundo, ¿dónde se produce el pic? El pic se produce en el primer medio ciclo. Aquí tengo un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4. En el primer medio ciclo tengo el valor máximo. ¿Qué pasa en el tiempo? ¿Qué pasa en el tiempo con la corriente azul? Fíjense, a medida que pasa el tiempo, la azul se va acercando hasta que prácticamente es igual a la roja. ¿Por qué? Porque la componente continua se fue, se extinguió. Ahora bien, este fenómeno, si ustedes recuerdan el control, constante tau, fíjense, el tau es la constante de tiempo. Fíjense, ¿a cuántos ciclos ya la componente continua existe? Prácticamente los ciclos. 5 veces la constante de tiempo. Aquí está la constante de tiempo. La constante de tiempo eléctrica aquí es L partido por R. Y por tanto, este término que está acá es T partido por tau. ¿Y quién me recuerda la constante de tiempo? Normalmente en los sistemas, después de 5 ciclos o 5 veces la constante de tiempo, prácticamente la componente desaparece. Ahora bien, dicho esto, tenemos entonces
Y aquí empezamos con los conceptos relacionados con fallas, con cortocircuito. Hay corriente de cortocircuito instantánea, o también llamada corriente de cortocircuito momentánea. ¿Esta cuándo es? Al medio ciclo. Fíjense que si yo tengo un interruptor, ¿qué corriente tiene que aguantar el interruptor? Ese, el tope, la máxima. Por tanto, ¿qué es la corriente instantánea momentánea? La corriente máxima que debe soportar el interruptor. Ahora bien, pensemos en el interruptor. Yo tengo acá un interruptor que es comandado por un relé y tengo los TC. Se detecta la falla. Los transformadores de corriente informan al relé que hay una falla. ¿Qué hace el relé entonces? Informa al interruptor que hay que abrir y se genera el trip. Por tanto, ¿cuál es el tiempo que tarda en abrir el circuito frente a una falla? Fíjense, el tiempo de apertura será el tiempo que tarda el relé en dar la orden de trip, más el tiempo del 52, el tiempo que tarda el interruptor en abrir. Y aquí entramos en una variable, el tiempo del interruptor. ¿Cuánto es el tiempo? 3 ciclos si es un interruptor al vacío, 5 ciclos si es en SF6 y 8 ciclos otros, principalmente antiguo al acento. Por tanto, fíjense, un interruptor, el típico, el más frecuente, el más regular que vamos a encontrar ese, se demora 5 ciclos. Por tanto, ocurre la falla. Descartemos, despreciemos el tiempo del relé. Pensemos únicamente que el tiempo del interruptor no. ¿Cuánto se demora el interruptor en abrir? 5 ciclos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí abre. ¿Qué corriente tiene que abrir? ¿Qué corriente tiene que interrumpir? Es esa, ¿no? En la máxima, fíjense que a los 5 ciclos ya no hay componente continuo. Y por tanto, la corriente que tiene que romper el interruptor no coincide con la corriente máxima que tenemos. Y por tanto, de acuerdo a esto, se habla ahora de una corriente de cortocircuito de ruptura o corriente de cortocircuito de interrupción. Una cosa es la corriente que tiene que aguantar y otra es la corriente que tiene que romper. Normalmente los interruptores, uno especifica esta corriente, la corriente de ruptura. Por tanto, aquí tenemos de por medio, cuando evaluamos la falla, necesariamente que cuantificar estos fenómenos. Ahora, si uno analiza esto, uno tendría que decir, chuta, cada vez que haga el cálculo de cortocircuito, voy a tener que resolver ecuaciones diferenciales. Eso hace completamente poco amigable este procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace uno dentro de su infinita sabiduría? Uno dice, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre la corriente de ruptura y la corriente máxima? Bueno, la componente continua. Bueno, entonces, hagamos lo siguiente. La corriente de cortocircuito momentánea será la corriente de ruptura multiplicada por un factor. Y este factor contempla, incluye la presencia de la componente continua. Y por tanto, de acuerdo a esto, esta constante que está acá se llama constante de asimetría.
¿Por qué se llama asimetría? Porque está considerando la presencia de la componente continua. En consecuencia, nosotros nos olvidamos de esta componente. Trabajamos solamente con la alterna. Y si yo quiero calcular la corriente momentánea o de medio ciclo, tomo este valor y lo multiplico por un factor. Este factor, fíjense, ¿cuánto sería? Aquí se lo puse. Es la relación entre 2,45 y 1,41. ¿Cuánto me da 2,45 partido por 1,41? ¿Se va a hacer el cálculo? ¿Cuánto, María? 1,737. 1,73. Aproximadamente 1,8 a lo 20. Por tanto, ¿qué es lo que uno hace en el cálculo de cortocircuito? Calcula solamente las corrientes sin componente continuo. Y esas corrientes yo las amplifico por un factor de asimetría de 1,8 en el peor escenario, si es que yo tuviese que calcular la corriente justo en el primer medio ciclo. Y por tanto, en ese contexto, cuando nosotros hablamos de corrientes de cortocircuito, siempre hablamos del apellido: simétricas. Simétrica significa que no estoy contemplando la componente continua. Estoy trabajando solamente con la componente alterna. Ahora, si quiero la componente total, deberé tomar este valor y multiplicarlo por 1,8, que sería el peor de los casos. Ahora, dicho esto, tenemos en consecuencia que, para efectos del cálculo, trabajaremos entonces con la dinámica de esta expresión. Voy a ponerla acá, voy a guardarla. Fíjense, tenemos la corriente de cortocircuito, es la tensión partido por la impedancia de cortocircuito. Entonces, por allá por los años 20, cuando se desarrolló esta expresión, a alguien se le ocurrió hacer la prueba en el laboratorio para verificar. Entonces, pusieron un generador trifásico. Hicieron un cohete en el laboratorio. Ahora, ¿cuál es el tema? El instante de t al cual yo hice el cohete era tal que justo el ángulo de la tensión coincidía con el ángulo phi de la impedancia de la máquina. Fíjense que si θ y phi son iguales, esto me queda 0 de 0. 0 de 0 vale 0, no hay componente continuo. Por tanto, se eligió esto básicamente para forzar a que la corriente de cortocircuito exponencial fuera 0. Y los viejos, ¿qué hicieron? Registraron la corriente. Y esta corriente la llevaron al instrumento, a un medidor. ¿Qué esperaban ellos? Ellos esperaban que si se hacía un cohete, justo cuando el ángulo de la tensión y el ángulo de la impedancia fueran iguales, no iba a haber componente exponencial y por tanto solo iba a aparecer una componente alterna. Por tanto, el ideal, fíjense, en este escenario, con esta prueba, ¿qué se esperaba encontrar en el medidor? Que el medidor mostrara estos hilogramas. La corriente de cortocircuito, así, perfectamente senoidal.
sin componente continuo. Bueno, se hizo. Y esto fue el oscilograma que se encontró. Alterna, fíjense, no hay componente continuo, estamos bien, no hay componente continuo, es perfectamente simétrica, pero la magnitud, desafortunadamente, no es continua. Ahora bien, volvieron atrás, se encontraron con esto, la magnitud va cambiando en el tiempo. Entonces volvieron atrás y dijeron, ya, si la magnitud está cambiando, entonces esto está cambiando. La tensión queda impuesta por la condición de campo. Revisaron el campo, estaba bien. Por tanto, la tensión se mantenía inalterable. Por tanto, si la tensión se mantenía inalterable, ¿dónde estaba la razón entonces? En la impedancia de la máquina. Y por tanto, estos viejos se dieron cuenta que frente a una condición de cortocircuito, la impedancia de la máquina, y en particular la bobina o el efecto inductivo de la máquina, varía. La inductancia de una máquina rotatoria es variable. ¿Y por qué variada? Bueno, porque con la corriente de cortocircuito elevada, la máquina se satura. Si se satura, la inductancia se mantiene constante. Y por tanto, ¿qué hicieron ellos? Esto no está en los libros, pero aquí lo vamos a hacer más o menos. Ellos lo que hicieron fue dibujaron en el tiempo la reactancia de la máquina. ¿Y con qué se encontraron? Con que la reactancia de la máquina tenía esta dinámica. Al principio, pequeña. Claro, como es pequeña y va dividiendo, entonces la corriente era más alta. A medida que va avanzando el tiempo, la reactancia va aumentando hasta que llega a un valor de régimen permanente donde la corriente se mantiene fija. Y por tanto, esto hace más de 100 años atrás habría indicado que L es función del tiempo. No podríamos hablar de una instancia fija en máquina eléctrica, rotatoria. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Aquí, por favor, yo quizás ustedes no han escuchado, pero hay... lo que hicieron estos fueron la Westinghouse, que era una institución como aquí era Endesa en sus tiempos. La Westinghouse hizo estas pruebas. De hecho, sacaron un catálogo, un manual de cortapalos, ¿cierto? de red eléctrica o de equipo eléctrico. Te estoy hablando hace, no sé, 80 años. Y ahí, estos viejos, para poder salvar este problema, quisieron discretizar. Y se pusieron de acuerdo en los primeros 3 ciclos y después a los 5 ciclos y después ya el régimen permanente. Y por tanto, en los primeros 3 ciclos hicieron acá una aproximación. Después, otra aproximación. Y después, otra aproximación. Y definieron la reactancia de la máquina en distintos estados. A esta reactancia le llamaron reactancia subtransiente, 2'. A esta le llamaron reactancia transiente, prima, y a esta reactancia de régimen permanente. De hecho, a esta, ustedes probablemente ya han visto máquinas, le llaman la XS. Reactancia sincrónica. Pero en el caso de este fenómeno de cortocircuito, tenemos en consecuencia dinámicas distintas. De hecho, cuando uno estudia, y lo van a hacer en un tiempo más, cuando vean estabilidad en máquinas sincrónicas, uno trabaja con esta reactancia.
las transiente. Ahora, fíjense, estamos hablando de que la corriente de cortocircuito, entonces, la corriente de cortocircuito, yo la puedo calcular como la tensión RMS partido por R más JX2', o la puedo calcular como la corriente de cortocircuito, la corriente RMS partido por R más JX', o la corriente de cortocircuito, la corriente RMS partido por R más JX de régimen permanente. Dependiendo de la reactancia que ocupe, tengo distintos valores de la corriente de cortocircuito. Y por tanto, a partir de esto, se define la corriente de cortocircuito subtransiente, la corriente de cortocircuito transiente y la corriente de cortocircuito de régimen permanente. Ahora, como a nosotros nos interesa la peor condición, el peor escenario es aquel que origina la corriente más alta. Y por tanto, desde esta mirada, ¿con cuál nos quedamos para el cálculo de las corrientes? Con la corriente de cortocircuito subtransiente. Por tanto, cuando yo tengo, por favor, esta definición es solamente para máquinas rotatorias. Esto no aplica a un transformador. Un transformador tiene una reactancia, la reactancia de cortocircuito. Pero en el caso de máquinas, uno puede encontrar, y el fabricante así lo hace, nos entrega estos tres valores: la reactancia subtransiente, transiente y de régimen permanente. Y por tanto, del cálculo de falla, nosotros nos quedamos finalmente con la corriente de cortocircuito subtransiente. ¿Eso qué significa? Significa que cuando queramos representar una máquina rotatoria, ¿con qué reactancia debemos representarla? Con la reactancia subtransiente. Porque esa es la que origina la peor condición desde el punto de vista de la magnitud de la corriente. Ahora, de acuerdo a esto, aparece la corriente instantánea en función de la corriente subtransiente y la corriente de interrupción en función de la corriente de cortocircuito subtransiente, donde K, recordemos, es el factor de asimetría. El K sub M, ¿cuánto vale? Dijimos, más o menos 1,8. Pero si me interesa la corriente que va a abrir el interruptor, el K sub I, ¿de qué depende? De la velocidad del interruptor. Si el interruptor es al SF6, el K sub I es aproximadamente 1, porque ya la componente continua desaparece. Solamente si el interruptor es al vacío, el K1 o el K sub I es aproximadamente 1,3. Y aquí está el problema. Fíjense, uno de los grandes inconvenientes de los interruptores al vacío es que, como cortan antes, son más rápidos, están interrumpiendo una corriente más alta. Y al romper una corriente más alta, desafortunadamente generan potencialmente un mayor fenómeno transitorio de voltaje. Y por tanto, cuando yo tengo interruptor al vacío, de hecho el fabricante lo dice: oiga, si usted va a usar interruptor al vacío, ponga también supresores, o haga eso, porque ese interruptor, cuando abra, lo hace tan rápido que produce un tránsito. A diferencia del SF6, que aquí, como la corriente que interrumpe es más pequeña, la probabilidad de un fenómeno transitorio es más baja. Ahora, dicho esto, tenemos entonces, desde la mirada de la corriente, distintos nombres. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular siempre la corriente de cortocircuito simétrica. Y en el caso de las máquinas, ¿qué reactancia vamos a ocupar? La subtransiente, que es el peor escenario. Básicamente para cuantificar la magnitud más alta. Ahora aquí, por favor, la componente continua puede tomar cualquier valor. Cualquier valor. Aquí lo que estamos haciendo es ponernos en el peor escenario. Y el peor escenario es que la componente continua tenga el más alto valor. Dicho esto, ya llegamos a la última parte. Aquí está, en esta lámina, yo cada vez que veo esta lámina me salen lágrimas de emoción.
porque aquí está, es casi un milagro que podamos resumir el cálculo de cortocircuito en una lámina. Fíjense, primero, voy a reservar esto. Fíjense, hemos definido que la corriente de cortocircuito es la tensión partido por la impedancia de cortocircuito. ¿Y qué cosa es la impedancia de cortocircuito? En el ejercicio que veíamos antes, la impedancia de cortocircuito es la impedancia del generador más la impedancia de la línea. Entonces, si yo me voy atrás, aquí. Si yo me voy atrás, ZCC es esta impedancia más esta. Bueno, da la casualidad de que esta ZCC coincide con la ZTH del punto de falla. Fíjense, aquí está el punto de falla. Si yo quiero calcular respecto del punto de falla la impedancia de Thevenin, ¿cómo se calcula la impedancia de Thevenin en un circuito? La fuente de corriente se abre, la fuente de voltaje se cierra. Y por tanto, si yo cierro esta fuente, la cortocircuito, ¿qué impedancia veo para allá? La suma de ambos. ZG más ZL. Por tanto, esta impedancia de cortocircuito se transforma ahora en que la corriente de cortocircuito será la tensión RMS partido por la impedancia de Thevenin, vista desde el punto de falla. Ahora, si trabajo por unidad, la tensión está en por unidad. ¿Qué tensión es esa? En definición, tomando como referencia la impedancia de Thevenin, esta sería la tensión de Thevenin. Pero en por unidad, yo digo, ¿cómo estaba la red antes de que ocurriera la falla? Voy a asumir que la red estaba operando en condiciones normales. Y por tanto, si está trabajando en condiciones normales, yo puedo decir que esta tensión es prácticamente la tensión de la fuente. Y si yo elijo voltajes básicos a voltajes nominales, entonces lo que yo puedo decir que en por unidad, la corriente de cortocircuito en por unidad es aproximadamente 1.0 partido por la ZTH. Y por tanto, acá tenemos dos aspectos a destacar. Uno es la norma americana. La norma NEMA dice que la tensión de la expresión uno puede considerarla 1. Y por tanto, lo que estoy diciendo con el 1 es que antes de la falla, la tensión en ese punto era la tensión nominal, o parecía la nominal. Alguien puede decir, no, profe, es que no era la nominal. Ya, ¿cuánto era? 0,998. Había un 2% que había tensión. Ya, pero numéricamente hablando, fíjate, si le pongo ese valor preciso, tengo una corriente calculada. Pero si le pongo el 1, ¿qué corriente estoy calculando? Una más alta. Tengo ya un gap pensando en que yo quiero las corrientes más altas. Por tanto, la norma americana establece esto. Pero también hay una norma europea, la BDE o la IEC. Y por tanto, en el caso de la IEC, la corriente de cortocircuito la calculamos como 1,1 partido por ZTH. Esto es ANSI, esto es IEC. En la IEC, la norma dice que la tensión de prefalla en realidad va a tomar un valor que no necesariamente va a ser 1, puede ser mayor, dependiendo de las características del punto de falla. Ahora, este valor puede ser 1,05, 1,1, 1,15, varía. Los otros, no vamos a olvidar la norma IEC y vamos a trabajar solamente con norma americana. Y por tanto, siempre va a ser la tensión 1. Ahora, este es un aspecto. Lo otro, fíjense, la potencia raíz de 3 P por I. Esa es la definición en valores reales. Si yo le pongo apellido
corriente de cortocircuito trifásica, entonces esta potencia pasa a ser potencia de cortocircuito trifásico. Y este voltaje va a ser el voltaje de la red. Y por tanto, cuando uno habla de las corrientes de cortocircuito trifásica, habla de corrientes en kiloamperes, pero también uno puede hablar de la potencia de cortocircuito trifásico en MVA, indistintamente. Ahora bien, esto es en valores reales. En por unidad, la potencia sabemos que vale V por I conjugado. En por unidad. Ahora, si yo le pongo aquí corriente de cortocircuito trifásico, esta será la potencia de cortocircuito trifásico ahora en por unidad. Si asumo que el voltaje en por unidad es el voltaje nominal, me queda entonces que la potencia trifásica es exactamente igual a la corriente de cortocircuito trifásica en por unidad. Esto está en por unidad. Y por tanto, en por unidad, la potencia trifásica y la corriente trifásica tienen el mismo valor. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Son las 8 ya? Ya, entonces, ¿cuándo tenemos clase, no? El lunes. Acuérdense que el sábado hay dos cosas. El viernes hay una actividad en la universidad y se suspendieron las clases. ¿Sí lo que les faltó? ¿Se fueron a hacer el viernes sí. ¿Ah? El viernes. Solamente el viernes. El sábado volvemos a la normalidad. El sábado acuérdense que el bloque de SEP no se va a hacer porque lo va a hacer el profesor de industrial. ¿Sí? Así que nosotros nos veríamos el día lunes, el próximo lunes. Ahí cerraríamos esta idea. Esta parte es tremendamente significativa. Pero la vamos a terminar, prefiero terminar no cerrar aquí. Y el lunes ya vemos los casos. Lunes, miércoles. ¿Sí? Y acuérdense que el sábado 17 tendríamos la prueba de líneas. El día miércoles, el próximo miércoles, podemos dejar la segunda, hacer el bloque, dejar un par de horas, perdón, un par de minutos, ¿cierto? Para crear dudas respecto a la prueba número 2. ¿Sí? Bien, démoslo. Entonces ahora los espero con todo cariño en la oficina. Compañerito. ¿Da uno, profesor? No, de a tres.